Balance agridulce del día de paro. La salida masiva de colombianos en diferentes ciudades para sumarse a la jornada de protesta se vio opacada por los desórdenes que se presentaron al final. Los disturbios más graves se presentaron en Bogotá, Cali, Medellín y Popayán. En la capital del Valle incluso decretaron toque de queda. Sin embargo, la mayoría de manifestantes se movilizaron en paz. Algunos incluso desafiaron a los encapuchados y vándalos y los hicieron retroceder o limpiar lo que habían pintado. Esto es Sala de Prensa, con el resumen y el análisis de la jornada. Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos después de la edición central de Noticias Caracol en esta cobertura especial, hoy 21 de noviembre, de las marchas en Colombia. Don Germán, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto, y mucho por analizar en estas marchas. Primero la salida masiva de gente. En el noticiero lo veíamos y lo destacábamos, que en general fue pacífico, fue masivo, fue un llamado al gobierno y definitivamente hay mucho por analizar. Vamos a ver las imágenes, ahí las estamos viendo. Miles de personas, no solo en Bogotá, en las principales capitales y en casi todas las capitales del país salieron a marchar. No hay manera, Germán y televidentes de Sala de Prensa, de cuantificar. Cada quien hace su balance con cifras, pero lo cierto del caso es que las imágenes que ustedes ven pues fueron el común denominador hasta cierta hora del día en las diferentes ciudades del país, salvo algunas cosas, repito, hasta cierta hora del día. Sí, señor. Usted toca un punto importante. Nuestros canales aliados latinoamericanos veían estas imágenes hoy que les enviábamos y nos preguntaban bastante cuántas personas salieron, cuántas personas calculan que salieron. Es imposible calcularlo, porque salieron no solo en diferentes ciudades, sino que en ciudades como Bogotá salieron en diferentes puntos. Muy bien, contactamos a esta hora, sigue aquí, ella ha estado desde muy temprano en esta cobertura especial, nuestra compañera María Alejandra Villamizar. María Alejandra, antes de entrar con el tema ya, el gran lunar, el doloroso lunar de la violencia, los desmanes, lo que pasó en la Plaza de Bolívar, lo que está pasando en Cali con el toque de queda, lo de Faca, lo de Suba, pero antes de entrar en eso, ¿debe el gobierno escuchar este mensaje de descontento de los colombianos? Buenas noches, María Alejandra. Juan Roberto, Germán, buenas noches. Por supuesto que debe escuchar. El hecho del vandalismo que usted menciona se está quedando cada vez más claro que se atribuye a grupos organizados, gente que se dedica al delito. En este caso ya pasaron de vincularlo con las marchas. Digamos que estos grupos lo que hacen es aprovechar los desorden, aprovechar que hay una convocatoria pública de esta naturaleza para entrar a hacer, digamos, sus actos vandálicos y delictivos, como ya los mencionaba. Pero si el gobierno debe escuchar la cantidad de personas que salieron con un interés de ser escuchados. Eso es lo más importante. La gente salió no solamente con un letrerito que podía decir cualquier cosa, que estaba pidiendo que sacaran a los niños de la guerra, que se implementara el acuerdo de paz, que se respetaran a los animales, que se viviera mejor, que no hubiera una reforma pensional, una reforma laboral. Es decir, eran múltiples las razones que estaban expresando cada uno de los ciudadanos allí. Pero lo más importante es el hecho mismo de salir, de tomarse las calles. Esto cambia, digamos, la dinámica de una sociedad pasiva a una sociedad activa que le habla a los gobernantes directamente. Digamos que para los más entendidos en la ciencia política esto pasa de ser una democracia representativa, es decir, que le da la representación a los políticos, a una democracia participativa, donde es la gente directamente la que pone la agenda y la que de alguna manera pues ya empieza a interpelar directamente, en este caso al presidente de la República. Debe escuchar, me parece lo más sensato, entre otras porque si abre ese canal de diálogo, va a poder canalizar esa insatisfacción y va a bajarle el ánimo también a la calentura. Pero María Alejandra, usted toca ahí un tema también importante, es que eran múltiples las razones. ¿Qué voz escuchar primero? Porque los estudiantes pues pedían por el presupuesto de la educación, que no les han cumplido con lo prometido, las centrales obreras por las reformas que el gobierno dice que no ha presentado, pero que sí ha propuesto de alguna manera, salud, de la corrupción, de la inequidad, de tantas cosas y de las que estamos casi todos de acuerdo en que hay que mejorar. ¿Cuál voz escuchar primero? ¿Cuál voz debería primar en las que escucha el gobierno?
Es difícil priorizar, pero digamos que el origen de este paro es de origen sindical, es de origen de los trabajadores. Ahí hay una agenda. Cabe decir que tenemos la información a esta hora, después de toda la jornada, para asegurar que los organizadores del paro están debatiendo a esta hora qué hacen. Si le llevan al presidente un listado de temas, si plantean un pliego de peticiones, digamos, al gobierno para abrir un diálogo, o incluso hay otras personas que están pensando en quedarse en la calle, en alargar la protesta. Por esto es que yo pienso que el gobierno, si se plantea una postura abierta de diálogo, puede ir canalizando a través de los diferentes ministerios y de los diferentes estamentos, digamos, de las instituciones encargadas de cada una de las agendas, un gran diálogo. Aquí hay mucho digamos, de simbolismo también, pero yo creo que la gente que está en la calle tiene que sentir que su salida hoy a decirle al gobierno, aquí estoy, yo quiero ser escuchado, tiene que recibir algo de parte del gobierno. No puede ser solamente de un lado la comunicación. Sí, María Alejandra, no se me vaya porque quiero compartir con usted lo siguiente, y Germán y televidentes, escuchen esto que está pasando en varias zonas de Bogotá. Esto está ocurriendo en este momento, me están reportando desde Colina Campestre, Cedritos, Masurén, Ciudad Salitre, sí, sectores del occidente y del norte. Se ha extendido por toda la ciudad un cacerolazo que veíamos en Venezuela, sí, que veíamos en Panamá contra Maduro, cuando fue Maduro sí. a la cumbre. En Bogotá no hemos escuchado, creo que hace mucho tiempo. Yo creo, no Germán y María Alejandra, yo nunca había escuchado un cacerolazo en Bogotá. Están escuchándose las cacerolas en La Macarena también, en Chapinero, en centro, en Retí, ahí, bueno, entre la 70 y pico y la 90 y pico, es decir, en la parte norte de Bogotá también Cabrera, se están escuchando sí. Las cacerolas. Es muy interesante, digamos, analizar qué es lo que significa el cacerolazo, como lo mencionaba Germán, en otras ciudades, pero aquí, que no se había convocado, esta convocatoria ha sido por las redes sociales. Entonces es como una prolongación del paro. Está bien, fuimos a la calle, se presentaron los desmanes, pero la gente se sigue pronunciando. Por eso yo creo que es interesante escuchar lo que tenga que decir el gobierno nacional sobre el paro, que yo creo que más allá del control del orden público y de la presencia de la fuerza pública, tiene que haber un planteamiento político de parte del gobierno nacional. Sí, y está claro que esta es la gente que salió a marchar pacíficamente y que sigue manifestándose pacíficamente. Es una señal de eso, de protesta pacífica, de protesta que se escucha además y se está escuchando en este momento en toda la ciudad. Pero vamos a conocer el balance que entregaron hace pocos minutos las autoridades en el puesto de mando unificado. Allí permanece César Chaparro desde muy temprano. César, ¿cuál es el balance a esta hora? Germán, Juan Roberto, buenas noches. Pues la ministra del Interior había dicho unas horas antes, sobre el mediodía, que era una marcha que se estaba llevando en completa calma. Pero ya en este último balance que dio hace un par de minutos aseguró que esta marcha, esta protesta pacífica terminó empañada por algunos vándalos que alteraron el orden público y que generaron un caos, no solamente en Bogotá, también en Cali y en Medellín. También ha dicho que el defensor del pueblo hizo un llamado mejor a la ciudadanía porque dos de sus unidades que estaban garantizando los derechos de las personas que iban en estas marchas pues fueron atacadas por unos encapuchados. Por eso él advirtió que retiró a estas comisiones y dejó que las marchas continuaran en algunos puntos sin el acompañamiento de estos defensores del pueblo. El general también ha dicho que son cerca de 37 los policías que han quedado lesionados, que son cerca de 42 civiles que fueron conducidos a diferentes centros asistenciales del país por diferentes impactos en sus cuerpos, en sus rostros, o que fueron afectados en su respiración, en sus vías respiratorias por los gases lacrimógenos. Terminó la protesta pacífica y quedaron ahora unos vándalos interesados en alterar el orden público y generar una sensación de caos en la ciudad de Bogotá. Al defensor del pueblo le correspondió hacer dos pronunciamientos rechazando dos conductas que se presentaron en el marco de las manifestaciones del día de hoy. Uno fue el ataque contra la misión médica en Cali. Una ambulancia de los bomberos fue atacada y el conductor resultó herido. Y el otro episodio ocurrió al mediodía de hoy en el portal de Suba, en la ciudad de Bogotá, donde una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, que se hallaba acompañando la marcha, garantizando el derecho a la manifestación pacífica, fue
objeto de agresión con elementos contundentes. Aparentemente, más de 96.000 personas todavía se encuentran en algunos lugares concentrados, la mayoría de ellos ya esperando para regresar a sus hogares. Hemos tenido en el evento del día 37 policías lesionados en ciudades como Cali, Bogotá, Manizales, Santa Marta. Todos ellos, por supuesto, han sido trasladados a los centros asistenciales. En el más reciente reporte entregado por parte de las autoridades, especialmente por el director de la policía, también advirtió que varios uniformados del SMAT están siendo en este momento investigados por haber atacado, según los videos con los que denunciaron los ciudadanos, a varias personas que iban en estas manifestaciones. Otro dato adicional es que ha dicho el director de la policía que en la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicada en el centro de la ciudad, intentaron algunos encapuchados ingresar a la fuerza y llevarse contra su voluntad a 2 policías. Por fortuna fueron rescatados y no lograron ingresar a esta importante, la más importante estación de la capital del país. César, antes de que se me vaya, usted tiene el dato, me lo recuerda a los televidentes, de personas detenidas y conducidas. Le reitero, es una información importante. Fuentes de la alcaldía me dicen que son 70 conducidos y 15 detenidos. Hay una diferencia porque de los conducidos habrá que establecer si tienen algún tipo de responsabilidad en los disturbios del centro. Y los detenidos ya, me dicen las autoridades, tienen ya pruebas de que participaron en los desmanes. ¿Qué cifra maneja usted ahí en el puesto de mando? Juan Roberto, el director de la policía aseguró que son 36 las personas capturadas en todo el país, es decir, que fueron sorprendidas en flagrancia atacando bienes públicos, a la fuerza pública o a las mismas personas que estaban en estas manifestaciones. Son cerca de 100 ya las personas que han sido conducidas, que es la palabra conducida técnicamente explicada por la policía, que han sido llevadas a los centros de paso judicial. Allí, dice él, para garantizar sus derechos o para verificar algún antecedente judicial. No se ha vinculado directamente, digamos, a los conducidos con ataques o vandálicos o contra la misma fuerza pública, pero allí es donde van a establecer si efectivamente con algunos testimonios, algunos videos que están recopilando los organismos de inteligencia, tanto de la policía como de la fiscalía, pues tienen vínculos con organizaciones que en este momento incluso continúan realizando desmanes y ataques vandálicos en diferentes zonas, no solamente de Bogotá, también en Cali y Medellín. Gracias, César. Y precisamente una de las zonas más complicadas es Suba. Por eso vamos con Juan Andrés Beltrán, quien permanece allí en vivo. Juan Andrés, ¿cuál es el balance y cuál es el reporte hasta ahora? Germán, televidentes, muy buenas noches. Pues inicialmente sobre las 8 de la mañana inició una concentración importante de personas desde acá, desde el portal de Suba. Esto es exactamente en la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba. En ese punto salieron varias manifestaciones completamente pacíficas hacia el centro de Bogotá. Pero hubo un grupo de encapuchados, de vándalos, que durante todo el día ha estado bloqueando esta zona. Allí ha tenido constantes enfrentamientos con el escuadrón móvil antidisturbios. Sobre las 2:30 de la tarde aproximadamente, a unas 20 cuadras de este lugar, fue incendiada una moto de la Policía Nacional. También más tarde, como sobre las 5 de la tarde, en ese punto, en la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, tomaron estos contenedores que ha dispuesto el distrito por las diferentes avenidas de la ciudad, contenedores negros de la basura, y los incendiaron. Tiempo después llegaron los bomberos de Suba a intentar apagar este incendio y fueron atacados por los mismos encapuchados, no pudieron apagarlo. Afortunadamente la lluvia mermó un poco esta situación. Más adelante también ingresaron al portal de Suba. Los encapuchados destruyeron completamente las paredes, las diferentes ventanas que hay en este lugar. También saquearon todas las bicicletas que estaban en ese biciparqueadero. Algunos empleados de Transmilenio por varios minutos tuvieron que estar o quedaron mejor atrapados porque pues debido a la situación no podían salir. Nosotros incluso hemos tenido que movernos constantemente ante algunas intimidaciones por parte de algunas personas que se han acercado y nos han advertido. A esta hora la situación en la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba frente al portal es muy complicada. Hay cientos de personas, aún están quemando algunas cámaras de seguridad, han quemado algunos contenedores y siguen los enfrentamientos con el escuadrón móvil antidisturbios.
Andrés, para añadir en esta cobertura de lo que pasa en Suba, las autoridades nos confirman que los hechos más graves se concentran cerca del Supercade y a la estación de Transmilenio. Eso, María Alejandra, esto que ha pasado hoy en Suba, lo que pasó en el centro de Bogotá, lo que pasó en Cali, lo que pasó tal vez en Valledupar, pues repetimos, es el lunar y el contraste de una ejemplar jornada de movilización y que pues muestra como dos países, que es el de la gente que quiere marchar, el de los cacerolazos, que acabamos de verlo, y este otro, el de los vándalos, el de los desadaptados, que son realmente una minoría frente a la manifestación grande que comenzó hoy en toda Colombia. Así es, Juan Roberto. No son ciudadanos que quieran marchar y protestar. Realmente son grupos organizados dedicados al crimen, digamos, al delito. Hay casos en Cali que ya nos han reportado en donde están saqueando los conjuntos residenciales, están amenazando a la gente, están entrando, digamos, ya con actitud absolutamente pues por fuera de la ley, violenta. Entonces no tiene nada que ver con los marchantes. Sabemos que en Colombia tenemos grupos no solamente armados ilegales que se dedican principalmente al narcotráfico, que alteran el orden público, que asesinan a los líderes sociales. No solamente eso, también lo que estamos viendo es que hay grupos organizados urbanos que pueden pertenecer también a reductos. En algunos casos de inteligencia señalaban que podrían tener vínculos con el ELN. En algunos de los casos se dijo que también interesaba este desorden. Pero también hay que mencionar a la fuerza pública y al control que ha querido tener la fuerza pública. De hecho, hubo un gran despliegue de prevención y de advertencia por parte del gobierno nacional de lo que podría significar un desmán, digamos, nacional de gran calado, que podría comparar lo que el gobierno mismo lo comparó con Chile, con Bolivia, y hay preocupación, por supuesto, porque la fuerza pública tiene que encargarse del control de estos grupos. Este es un tema de policía, en algunos casos de mantener el orden público está siendo reforzado por miembros del ejército, pero es verdad que en este caso es donde el Estado tiene que entrar, y más allá digamos, de subrayar que la manifestación se manchó con estos grupos vandálicos, lo que hay que pedirle también al Estado es que capture a estos grupos, que los reprima, que los controle y que asegure el monopolio, digamos, del orden, que en este caso en Facatativá, en Cali, está siendo alterado por estos grupos de vándalos, que, repito, no tienen nada que ver con la marcha. Yo creo que son unos oportunistas que una vez organizadas las marchas entran a participar de esta aglomeración de gente, y obviamente pues al Estado le toca hacer su papel. Pero lo que uno pensaría es que ojalá la policía logre mantener el control y poner orden otra vez en los sitios donde se están generando estos desórdenes. María Alejandra, pero es que además hay una cosa que usted menciona, que es el Estado el que debe actuar, pero es que se ven las caras. En la Plaza de Bolívar estuvimos en vivo mucho tiempo y se ven las caras de los vándalos perfectamente, aunque tenían capuchas, pero muchos se destapan la cara. Son muy fáciles de identificar, muy fáciles de capturar. Además entendería uno, pues porque ya con toda la tecnología debería ser muy sencillo identificarlos e individualizarlos, como dice la policía. Pero además hay otra cosa que quería preguntarle, el tema de las redes sociales, porque llevamos años, seguramente usted también como yo ha cubierto estas marchas, estas protestas, estos paros, y hace 20 años los cubríamos también, y hace 20 años se formaba también este desorden, pero pues mucho menor dimensión. Ahora las redes sociales nos estarán ayudando a que esto se multiplique más, a que se vea más y a que la gente también de pronto, los que quieren hacer estos daños, lo hagan más fácil y se comuniquen más fácil a través de las redes sociales. Es posible, por supuesto, que las redes sociales tienen un efecto de contagio y que también los mensajes se van dispersando con una rapidez enorme. Es casi que en vivo y en directo, donde la gente está básicamente participando o de un proceso ciudadano como el que tanta gente participó, o de un proceso, pues digamos, de esta naturaleza. Ahora bien, hay dos cosas que yo significaría de forma diferente. Una es la rabia, la ira, la insatisfacción que puedan manifestar muchos ciudadanos por alguna razón en específico que le esté afectando su proyecto de vida, en fin. Pero otra cosa es entrar a significar daños en bienes públicos, daños a los policías, y para esto no es espontáneo. Es decir, estos grupos tampoco es que hay un ciudadano en la calle que de pronto se enloquece y empieza a darle patadas a un vidrio. Yo creo que ahí, como usted lo dice, en las manifestaciones del 1 de mayo, muchas veces quedamos con los ojos y atendiendo cómo
sortear, digamos, los imprevistos de una manifestación que se podía salir un poco de orden. Sin embargo, pareciera no solamente que por las redes sociales, sino que porque es verdad que puede estar creciendo, digamos, el grupo de organizaciones que tendrían algún nivel de articulación para decir, vamos el 21 hacerle de las nuestras, y lo que no creería yo es que se puede, pues digamos, como unir, lo he dicho varias veces, pero que no se puede unir la organización vandálica de todos estos grupos con la organización del paro, que yo creo que es muy importante, porque entonces estaríamos de alguna manera siendo muy injustos, primero con el paro y segundo quitándole el peso que tiene que tener el Estado para contrarrestar estos grupos de vándalos y de delincuentes que están haciendo este desorden a esta hora en ciertas zonas del país. Tiene toda la razón, María Alejandra. Son dos cosas totalmente separadas y son miles los que salieron en paz, son miles los que siguen ahora de pronto haciendo este cacerolazo y son muy pocos los que salen, digamos, a hacer estos desórdenes. Señora. Déjeme apuntar una cosa, Germán. Mire, parece que hay ya un comunicado del Comité Nacional de Paro, que es como el comité donde se está organizando genuinamente, digamos, en la primera etapa del paro. Y dicen que ya hoy la manifestación se ha dado, que los temas están sobre la mesa para el presidente y le piden una reunión urgente al presidente y dice que quedan alerta, es la palabra que usan, quedamos alerta de que esta reunión se dé para evitar que tengamos que volver a salir por la calle. Ahí lo que decíamos antes, pues se está comprobando ya, hay un comunicado oficial del Comité Nacional de Paro y obviamente me imagino que las instancias del gobierno estarán atentos para escucharlos. Y qué bueno que se sienten a dialogar y no sigamos en esto, pues digamos, como reportando lo bueno desde el principio y lo malo del final, sino que se sienten a dialogar. Ya volvemos con usted, María Alejandra, porque ahora vamos con Rocío Franco, quien está en la autopista sur, donde hay problemas de transporte público para las personas que viajan hacia Bosa, Soacha, están volviendo a sus casas. Escuchemos lo que dice Rocío Franco. Aquí en el sector de Venecia, a la altura de la autopista sur, se mantiene la presencia de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, y todo para evitar bloqueos que se presentaron más temprano. Lo que ustedes ven es gente caminando a través del carril exclusivo del Transmilenio, porque no hay transporte. Gente que viene desde Chapinero, desde la calle 100, también desde otros sectores de la ciudad que buscan llegar, por ejemplo, a Bosa, incluso a Soacha. No hay servicio de transporte y mucha atención porque el distrito ha señalado que no va a prestar el servicio por la calle 80 por falta de garantías. Tampoco se presta aquí en la autopista sur de momento. Hay que señalar que la gente vivió momentos dramáticos al interior del servicio del Transmilenio, específicamente en la estación Jiménez, donde prácticamente se tuvo que resguardar debajo de los molinetes. La policía no podía dejar salir a la gente debido a las grescas que se presentaban a las afueras de estas estaciones, pero ya la situación ha sido superada y ese es el motivo en el cual todavía se presenta la policía y el SMAT aquí en este sector de Venecia, a la altura de la autopista sur. Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, muchas gracias. 8:22 minutos. Esto es Sala de Prensa. Vamos ahora a Medellín. Sebastián Palacios, después de los desórdenes de las últimas horas, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre? Roberto, televidentes, muy buenas noches. Mire, la situación fue compleja en la ciudad de Medellín, pero hablemos de dos escenarios, Juan Roberto, si le parece, para que los televidentes entiendan qué fue lo que pasó en la capital antioqueña. Inicialmente, sobre las 5 de la mañana, muy puntuales, salieron los paisas o las personas que en este caso se vincularon a estas marchas, se concentraron en el sector del Sena. Posteriormente se fueron sumando miles y miles y miles de personas. Dicen las autoridades que una de las marchas donde hubo más participación en las últimas décadas aquí en la ciudad de Medellín. Todo estuvo muy bien, la gente participó de una forma muy responsable, pero también algo a resaltar, y es que algunas personas, algunos encapuchados, quisieron vandalizar centros comerciales y paredes por donde estaba cruzando la marcha. Pues los estudiantes salieron en defensa, evitaron estos hechos, pero digamos que el foco de alteración del orden público se registró hace pocos minutos aquí a las afueras de la Universidad de Antioquia. Fue tan compleja la situación, Juan Roberto, que a nosotros, a los medios de comunicación, nos tuvimos que retirar de esa zona. Estamos aproximadamente a unos 500 metros de la Universidad de Antioquia por seguridad, porque en esa zona algunos estudiantes pues también empezaron a lanzar algunas arengas contra los medios de comunicación. La policía estaba haciendo su trabajo, tratando de restablecer el orden público, porque la vía del sector conocido como la calle Barranquilla permanecía cerrada. En este momento se presenta un cacerolazo en algunos apartamentos cercanos aquí a la Universidad de Antioquia, y también observamos y registramos con nuestras cámaras cómo dos personas llegaron hasta Policlínica, resultaron heridas en medio de esta situación.
Mañana entonces habrá que esperar el reporte oficial de las autoridades en relación con el balance de este paro aquí en la capital del departamento de Antioquia. Sebastián, muchas gracias. Y bueno, nos aclara, no es solo en Bogotá el cacerolazo, en Medellín también se está dando ya. Y ahora vamos con Rosy Lemos en vivo a Cali, en donde ya se completa más de una hora del toque de queda decretado por la alcaldía de esa ciudad. ¿Qué ocurre durante el toque de queda, Rosy? Buenas noches. Germán, ¿qué tal? Mire, hay que decirlo, no son buenas noches aquí en la capital del Valle del Cauca, pues comenzamos este reporte con una gravísima denuncia que han estado haciendo durante las últimas horas habitantes y la comunidad aquí en la ciudad, y es que encapuchados y vándalos han estado ingresando a unidades residenciales para cometer diferentes tipos de actos delictivos como hurtos, saqueos e incluso disparos. Ellos han tenido que armarse, la comunidad, para poder defenderse. Ante esto, las autoridades han dicho que ya se está movilizando miembros del ejército para los diferentes puntos reportados. Mientras tanto, este es el panorama. Hay que decirlo, nunca antes visto aquí en la capital del Valle del Cauca. Esta es la avenida Paso Ancho con carrera 89, donde la mayor parte del día ocurrieron disturbios, pues estamos justo al lado de la Universidad del Valle. Ya las autoridades están haciendo un barrido en diferentes calles de la ciudad, pues quien sea sorprendido en la calle sin permiso de las autoridades será trasladado al Centro de Protección de Personas por infringir el toque de queda, que estará hasta las 6 de la mañana. Un balance de la jornada: 25 personas capturadas y están en proceso de judicialización. Rosy, la imagen es histórica. ¿Usted tiene noticias de que se hubiera presentado un toque de queda en Cali? ¿Que tuviéramos recientemente un toque de queda en Cali? Yo creo que ya no. Mire, recientemente no. Recientemente no se había presentado eso, justamente lo que es algunas dificultades técnicas. Yo creo que no, Germán y María Alejandra nos ayuda un poco con ayuda de memoria, pero yo creería que hace muchos años una ciudad grande, la tercera ciudad del país, no tenía toque de queda. Pero María Alejandra y Germán y televidentes, quiero compartir muchos ejemplos de ciudadanos buenos. Queremos en Noticias Caracol destacar que en medio de todo lo que pasó, de nuevo insistimos, la gran mayoría de gente que salió lo hizo en paz, tranquila, de manera lícita, de manera transparente. Un ejemplo de ellos en Tunja, en donde había un acuerdo entre autoridades y manifestantes. El ESMAD ni siquiera iba a salir a la calle si a las marchas no salían encapuchados, y cumplieron. Solo al final se registraron algunos desórdenes, pero en general se cumplió ese acuerdo que dio el gobernador ayer, el gobernador de Boyacá, y ahí marcharon en paz, sin ESMAD. El ESMAD no tuvo que salir hasta ya entrada la tarde, porque hubo algunos lunares también, pero es un gran ejemplo. Y en Bogotá también, Juan Roberto, se conocieron imágenes de manifestantes que se opusieron a los vándalos, pusieron en riesgo su seguridad, porque dígame, también es difícil eso, ¿no? O sea, enfrentarse uno a estos gamines, por decirlo menos, que estaban dañando estaciones de Transmilenio, que estaban pintando, pues la gente se enfrentó a ellos, los hizo retirarse de algunos lugares, los hizo limpiar incluso algunos de los grafitis que estaban pintando, algunas de las cosas que estaban dañando, y pues es un gran ejemplo también, aunque pues sí, se pone en riesgo a veces la seguridad de la gente. Como dice nuestro banner, nuestra frase, fue un buen comportamiento de muchos bogotanos, María Alejandra, en medio de este doloroso y triste final. Nos hablan de 2 policías gravemente heridos en el centro de Bogotá, uno de ellos en este momento en cuidados intensivos. Repito, los contrastes de una jornada que empezó muy bien y que terminó mal, especialmente en algunas regiones del país, y también incluso con un cacerolazo y con esta triste imagen de lo que ocurrió, María Alejandra, los contrastes de la jornada. Sí, y ahí vemos de nuevo nuevas imágenes que nos están llegando a esta hora de Bogotá, Juan Roberto, del cacerolazo. Escuchemos solo un momento lo que se escucha a esta hora en Bogotá y en Medellín, como nos dijo Sebastián Palacios también, que estaba ocurriendo. Un poquito. Con Paula, una pregunta. Muy bien, María Alejandra, balance, conclusión de esta jornada que termina, que en algunas zonas de Bogotá y de Cali no termina, pero para usted el balance de esta jornada, este paro nacional en Colombia. El balance para mí es importante en términos políticos, importante en términos de democracia, en términos de ciudadanía, en términos de agendas de ciudad, de agendas de país, agendas. Mire, le voy a contar algo. Una de las fotos que vi más me impresionó es una niñita pequeña en un vidrio con un letrero que decía gracias, diciéndole a la gente de la calle gracias por marchar. Yo creo que se generó un sentimiento y una emoción de solidaridad, de gente que se quería pronunciar, y eso lo tiene que leer
muy bien el gobierno. Para mí el balance político es positivo, me parece que se genera una interpelación entre el gobierno y los ciudadanos. Creo que ese ejemplo se tiene que, digamos que profundizar. Ya mañana anuncian una rueda de prensa los del Comité Nacional de Paro para presentar todos sus pliegos, y hay que decir también que esto de la calle, en la parte, digamos, positiva, donde los ciudadanos se pronuncian, pues hay que atenderlo, porque no solamente se puede ir a mal, digamos, si no se atiende a tiempo, y podríamos terminar en un proceso, digamos, más complejo para manejar de orden público. En cuanto a lo del orden público, pues mire, yo sinceramente creo que es desafortunado, por supuesto, que existan estos grupos que amedrentan, que amenazan, que intimidan, que se enfrentan a la policía. Es delincuencia común o es delincuencia organizada. Tiene que ser la fuerza pública la que se enfrente a ellos y la que encuentre la salida. Y muy importante que la Fiscalía nos diga a los detenidos quiénes son. Que una vez los detenidos sean judicializados, sean identificados, den un parte a la ciudadanía diciendo estos son los personajes que empañaron la jornada cívica del 21 de noviembre. Pero en general yo creo que ha sido un día que se anota para la historia de este gobierno, que apenas cumple 15 meses, y el presidente de la República muy seguramente va a pronunciarse, o por lo menos el gobierno expedirá algún tipo de comunicación después de la jornada de hoy. Definitivamente un día histórico. Muchas gracias, María Alejandra, por acompañarnos en Sala de Prensa hoy. Sí, señor, estamos terminando. Yo recojo solo una frase para el final. La gente buena es más, la gente que marchó fue más. Estos cacerolazos que ustedes veían son la reacción de la gente contra los violentos, contra los vándalos, contra esa minoría desadaptada que quiso empañar una jornada, como decía María Alejandra, de absoluta manifestación democrática. Sí, señor, y vamos a seguir hablando de esto seguramente en nuestras emisiones de noticias, en el Sala de Prensa mañana viernes, y así llegamos por esta noche al final, pero en última edición vamos a tener muchos más detalles, imágenes, testimonios y reacciones. Nos vemos más adelante aquí, seguimos, esto es Noticias Caracol Ahora. Feliz noche para todos.